Mis hijos, no puedo creer lo que veo. Señora, llegó sin avisar. Mamá, ¿qué pasa? Lloro de emoción al verlos a todos juntos. Mamá, ven, siéntate con nosotros. Te extrañamos, mamá. Mis hijos, no puedo creer lo que veo. Señora, por favor, siéntese. Están aquí, lloro de felicidad. Mamá, te extrañamos. Ven, mamá, un abrazo. Juntos, mamá. La billonaria llega sin avisar a casa a la hora del almuerzo y no puede creer lo que ve. Después de 20 años dirigiendo su imperio desde la oficina más alta de la ciudad, doña Refugio Elizondo entró sin avisar a su propia casa y descubrió que sus nietos ya no reconocían su rostro. Eran las 2 de la tarde de un martes cualquiera cuando el chofer detuvo el auto negro frente a la reja de hierro forjado de la mansión Elizondo, en las colinas de San Ángel. Refugio bajó del vehículo apoyada en su bastón de madera oscura, con el cabello blanco recogido en un moño impecable y el mismo traje sastre color hueso que usaba para las juntas de accionistas. No llevaba maleta, no llevaba anuncio previo. Solo llevaba, por primera vez en años, el impulso repentino de estar en casa a la hora del almuerzo. «Señora Refugio», dijo el guardia de la entrada, sorprendido. «No la esperábamos hoy». «Nadie me espera nunca», respondió ella con una sonrisa cansada. «Por eso decidí venir sin avisar». Cruzó el jardín delantero, donde las bugambilias moradas caían sobre el muro como cascadas silenciosas. Recordó, sin querer, que ella misma había elegido esas plantas hacía casi 15 años, cuando la casa todavía olía a pastel recién horneado y a risas de niños pequeños corriendo entre las macetas. Ahora el jardín estaba impecable, cuidado por manos ajenas, y ella se sintió por primera vez una visitante en su propio hogar. La puerta principal estaba entreabierta. Desde el vestíbulo llegaba un aroma cálido a tomate, ajo y albahaca fresca, mezclado con el murmullo bajo de voces familiares. Refugio avanzó despacio, su bastón golpeando suavemente el piso de mármol, y se detuvo justo en el umbral del comedor. La escena que encontró la dejó sin aliento. Ahí, alrededor de la larga mesa de madera tallada, estaba toda su familia. Su hijo Mauricio, ahora con canas en las sienes que ella no recordaba haberle visto crecer. Su nuera Daniela, con el cabello recogido en un peinado sencillo, y sus 3 nietos, Emilia, Rodrigo y el pequeño Tomás, sentados con las manos juntas, la cabeza inclinada, en un silencio de oración antes de comer. Frente a ellos, una mujer joven de trenza oscura y delantal azul con blanco servía con delicadeza un plato de espagueti humeante, colocándolo justo frente al asiento de Tomás con un gesto tan natural, tan maternal, que a Refugio se le heló la sangre. «Bendice, Señor, estos alimentos», susurraba Emilia, la mayor, dirigiendo la oración con una seguridad que solo da la costumbre. Refugio permaneció inmóvil observando. Nadie había notado su llegada, y en ese instante de silencio, antes de que su presencia rompiera la escena, comprendió algo que le dolió más que cualquier pérdida de negocios. Aquella familia tenía un ritmo, una liturgia doméstica, una ternura cotidiana, de la cual ella había estado completamente ausente. «Buenas tardes», dijo finalmente con la voz quebrada. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Mauricio fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la cautela. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No nos avisaste que vendrías?» «Quise darles una sorpresa», respondió ella, intentando sonreír, aunque la garganta se le cerraba. «Hace tanto que no comía con ustedes un martes cualquiera». Fue entonces cuando el pequeño Tomás, de apenas 6 años, tiró suavemente de la manga de su padre y preguntó, con la inocencia brutal de los niños que no entienden de protocolos ni de heridas familiares: «Papá, ¿quién es esa señora?». La pregunta cayó sobre la mesa como un plato roto. Daniela bajó la mirada.
Emilia y Rodrigo intercambiaron una mirada incómoda, como quien ha sido sorprendido guardando un secreto que no les correspondía guardar. Y Marisol, la joven del delantal azul, se quedó paralizada con la cuchara de servir suspendida en el aire, sin saber si debía hablar o desaparecer discretamente hacia la cocina. Refugio sintió que el bastón le pesaba el doble, no por el cuerpo cansado de sus 72 años, sino por el peso invisible de 2 décadas de ausencias, de aviones tomados en Navidad, de llamadas breves entre reuniones, de «te llamo luego, hijo, estoy en una junta importante», repetido tantas veces que se había convertido en el idioma oficial entre madre e hijo. «Soy tu abuela, Tomás», dijo al fin, agachándose con dificultad para quedar a la altura del niño. «Refugio, la mamá de tu papá». El niño la observó con curiosidad genuina, sin malicia, pero también sin el más mínimo destello de reconocimiento. La miró como se mira a una desconocida amable en el supermercado, no como se mira a la abuela que debería haber estado presente en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada tarde de tarea. «Ah», dijo simplemente el niño, y volvió a mirar su plato de espagueti, más interesado en la comida que en la mujer desconocida frente a él. Ese «ah» fue, para Refugio Elizondo, más devastador que cualquier informe financiero de pérdidas millonarias que hubiera leído en su vida. Sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sostenerse con más fuerza del bastón. Mauricio se acercó para ayudarla, pero en su gesto no había la calidez de un hijo que corre a abrazar a su madre después de mucho tiempo, sino la cortesía mecánica de quien atiende a una visita distinguida. «Siéntate, mamá», dijo, jalando una silla vacía en la cabecera opuesta de la mesa, lejos de los niños. «Marisol, trae un plato más, por favor». «Enseguida, señor», respondió la joven, recomponiéndose rápidamente, aunque sus ojos oscuros se cruzaron un instante con los de Refugio, en un gesto que la anciana no supo interpretar. Lástima, comprensión, ¿acaso culpa? Refugio se sentó despacio con la espalda erguida por costumbre, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Observó la mesa con más atención. Los platos combinaban perfectamente con el mantel. Las servilletas estaban dobladas con esmero. Había un jarrón con flores frescas recién cortadas en el centro. Todo tenía el sello de un cuidado constante, cotidiano, de alguien que conocía los gustos exactos de cada miembro de la familia. Ese alguien no era ella. «¿Hace cuánto trabaja aquí la señorita?», preguntó Refugio, señalando discretamente hacia Marisol, que ya se dirigía a la cocina. «12 años, mamá», respondió Daniela, hablando por primera vez con un tono que no era hostil, pero tampoco cálido. Marisol llegó cuando Emilia tenía 4 años. Prácticamente los vio crecer a los 3, 12 años. Refugio hizo el cálculo mental casi de forma automática, como hacía con cualquier proyección financiera. 12 años eran 144 meses, eran más de 4.000 días. 4.000 días en los que otra mujer había estado presente para curar rodillas raspadas, para escuchar pesadillas nocturnas, para aplaudir primeros pasos y primeras palabras, mientras ella firmaba contratos en Singapur, inauguraba hoteles en Dubái, negociaba fusiones en salas de juntas con vista a rascacielos que jamás tendrían el calor de aquel comedor. 12 años, repitió en voz baja, casi para sí misma. Emilia, la nieta mayor, que ya tenía 15 años y una mirada demasiado seria para su edad, observó a su abuela con una expresión difícil de descifrar. No era rencor exactamente, pero tampoco era el cariño espontáneo que debería sentir una nieta. Era más bien la cautela de quien ha aprendido, a base de decepciones, a no ilusionarse con las visitas repentinas de los adultos importantes de su vida. «¿Te vas a quedar mucho tiempo, abuela?»,
Preguntó finalmente, con una pregunta que sonaba inocente, pero que en realidad escondía una expectativa dolorosamente baja. Refugio la miró y comprendió, con una claridad devastadora, que aquella pregunta llevaba implícita una historia completa de despedidas breves, de visitas de una noche, de promesas de «la próxima vez me quedo más», que nunca se cumplían. «Esta vez sí, mija», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Esta vez me voy a quedar el tiempo que haga falta». Nadie en la mesa pareció creerle del todo, y mientras Marisol regresaba con un plato humeante de espagueti para ella, colocándolo con la misma delicadeza maternal que había usado con Tomás minutos antes, Refugio Elizondo comprendió que había llegado, sin avisar, justo a tiempo para descubrir todo lo que se había perdido, y quizás apenas a tiempo para intentar recuperarlo. Terminado el almuerzo, en medio de un silencio incómodo que nadie supo cómo romper del todo, Refugio pidió permiso para recorrer la casa. Necesitaba caminar, necesitaba respirar lejos de las miradas cautelosas de sus nietos y del semblante tenso de su hijo. «Claro, mamá, es tu casa», dijo Mauricio, aunque el tono con que lo dijo sonaba más a frase hecha que a verdad sentida. Refugio avanzó despacio por el pasillo que conectaba el comedor con la sala principal, apoyándose en el bastón, y fue entonces cuando los vio. Una hilera de retratos enmarcados en madera dorada, colgados con precisión geométrica sobre la pared color azul cielo. Fotografías escolares, una por año, de cada uno de sus 3 nietos, ordenadas cronológicamente como si fueran los anillos de un árbol que documentaba el paso implacable del tiempo. Se detuvo frente al primer retrato de Rodrigo, un niño de apenas 5 años, con el cabello peinado hacia un lado y una sonrisa mellada. Le faltaban los 2 dientes de enfrente. Refugio recordó vagamente esa época, aunque con una vaguedad que le dolió reconocer. Había estado en Shanghái esa semana, cerrando la adquisición de una cadena hotelera, y había visto esa misma fotografía únicamente en una imagen que Daniela le había enviado por correo electrónico, junto con un mensaje breve. Rodrigo perdió sus 2 dientes de leche jugando fútbol. Está feliz. Te mando la foto para que no te la pierdas del todo. Para que no te la pierdas del todo. Como si ya se hubiera perdido lo esencial y solo quedara consolarse con la imagen residual. Avanzó al segundo retrato, Rodrigo con 6 años, luego 7, luego 8. Cada fotografía mostraba a un niño distinto, más alto, con expresiones cada vez más definidas, más seguras de sí mismas. En la última, ya con 12 años, el niño tenía una mirada casi adulta, seria, con los hombros erguidos, de quien ha aprendido a no depender de nadie para sentirse completo. Refugio pasó los dedos temblorosos sobre el cristal del marco, como si pudiera tocar, a través del vidrio frío, todos esos años que se le habían escapado entre reuniones de consejo directivo y vuelos transatlánticos. Continuó caminando y llegó a la sección dedicada a Emilia. Ahí la transformación era todavía más dolorosa de presenciar. La niña de 4 años, con coletas y vestido de flores, se convertía, retrato tras retrato, en una adolescente de mirada profunda, con una sonrisa que en los últimos años parecía cada vez más forzada, más ensayada para la cámara, menos espontánea. «Esa la tomaron el día que se graduó de la primaria», dijo una voz detrás de ella. Refugio se giró, sobresaltada, y encontró a Daniela recargada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la incomodidad y una especie de resignación cansada. «¡No pude ir!», dijo Refugio, más como constatación que como pregunta. «Estabas en Frankfurt, en la conferencia de inversionistas», respondió Daniela sin acritud aparente en la voz, aunque cada palabra caía como una piedra pequeña sobre el pecho de su suegra.
Mauricio te llamó esa noche para contarte cómo había estado la ceremonia. Hablaron 12 minutos. 12 minutos. Refugio recordaba vagamente esa llamada, entre el ruido de copas de vino y risas de ejecutivos alemanes en el fondo, mientras trataba de escuchar a su hijo describirle el vestido que Emilia había usado, el discurso que había dado como mejor promedio de su generación, sin poder realmente estar presente en el relato, con la mente todavía calculando el tipo de cambio del euro y la hora del vuelo de regreso. «Nunca imaginé que 12 años pasaran tan rápido», murmuró Refugio, con la voz quebrada. «No pasaron rápido, doña Refugio», corrigió Daniela con una suavidad que no lograba disimular la dureza del mensaje. «Pasaron exactamente al ritmo normal. Lo que pasó rápido fueron las visitas suyas. Esas sí que fueron rápidas». El comentario, aunque dicho sin gritos ni reproches evidentes, se clavó en Refugio con más fuerza que cualquier discusión de consejo directivo en la que hubiera participado. Continuó caminando por el pasillo, ahora en silencio, hasta llegar a los retratos de Tomás, el más pequeño. Ahí la historia era distinta. En las primeras fotografías, un bebé sonriente en brazos de su madre. Luego, en un retrato posterior, el mismo niño de 3 años, pero ahora en brazos de otra mujer. Refugio se acercó más al marco, entrecerrando los ojos para observar mejor. «Esa es Marisol», confirmó Daniela, que seguía a distancia prudente. «Tomás nació con complicaciones. Estuvo 3 semanas en terapia intensiva neonatal. Marisol se quedó turnos dobles en el hospital para que yo pudiera descansar. Fue ella quien lo cargó primero cuando por fin pudimos llevarlo a casa, mientras yo firmaba los papeles del seguro médico». «¿Y yo dónde estaba?», preguntó Refugio, aunque la pregunta era casi retórica, porque ya intuía la respuesta antes de escucharla. «Usted mandó flores al hospital», respondió Daniela, sin ironía, simplemente constatando un hecho. Un arreglo hermoso, por cierto, y una nota que decía: «En cuanto cierre la negociación de Cancún, voy para allá». La negociación de Cancún duró 4 meses, doña Refugio. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tristeza que ninguna de las 2 mujeres se atrevió a nombrar directamente. Refugio sintió que las lágrimas, contenidas desde el comedor, amenazaban con desbordarse de nuevo, y tuvo que sostenerse con ambas manos del bastón para no derrumbarse ahí mismo, en medio del pasillo, frente a la evidencia fotográfica de toda una infancia vivida sin ella. «Daniela», dijo finalmente con la voz apenas audible, «tan mala madre fui, tan mala abuela he sido». Daniela guardó silencio un largo instante, como sopesando cuidadosamente su respuesta, antes de contestar con una honestidad que dolía precisamente porque no tenía ninguna intención de herir. «No creo que haya sido mala, doña Refugio. Creo que estuvo ausente, y para los niños, a veces, la ausencia duele más que cualquier maldad, porque la maldad al menos se puede explicar. La ausencia solo se puede sentir como un vacío que no tiene nombre». Refugio asintió lentamente, incapaz de articular una respuesta a la altura de esa verdad. Continuó caminando, ahora sola, porque Daniela regresó discretamente a la cocina para ayudar a Marisol con los platos, y llegó hasta el final del pasillo, donde una última fotografía, más reciente, mostraba a los 3 nietos juntos, abrazados, sonriendo genuinamente, con Marisol al centro, con un delantal distinto al que llevaba puesto ese día, en lo que parecía ser una celebración de cumpleaños. En esa fotografía no había ningún espacio vacío reservado para ella. No había ausencia marcada, ningún hueco simbólico, esperando ser llenado algún día. La familia simplemente había aprendido a existir plenamente, sin necesitar su presencia para sentirse completa. Y eso,
comprendió Refugio Elizondo, mientras las lágrimas finalmente rodaban silenciosas por su rostro maquillado con esmero esa mañana. Era quizás la lección más dolorosa y más necesaria de toda su vida, que el dinero puede comprar casas enormes, colegios prestigiosos, vacaciones espectaculares, pero jamás puede comprar de vuelta el tiempo que una madre, una abuela, decide no estar presente. Se quedó ahí, de pie frente a la pared de retratos, largo rato, hasta que sintió unos pasos suaves acercarse por detrás. Era Marisol, con un paño de cocina todavía en las manos, que se detuvo a una distancia respetuosa. «Doña Refugio, ¿se encuentra bien?», preguntó con una preocupación genuina que sorprendió a la anciana. «No, Marisol», respondió ella sin volverse, con la mirada todavía fija en la fotografía de sus 3 nietos abrazados. «Creo que no me encuentro nada bien, pero creo que por primera vez en mucho tiempo por fin estoy viendo las cosas como realmente son». Marisol se acercó unos pasos más, con la cautela de quien no sabe si su presencia es bienvenida o invasiva en un momento tan íntimo. «Si me permite decirlo, doña Refugio, los niños la quieren, aunque no la conozcan bien todavía. Emilia guarda cada tarjeta de cumpleaños que usted le ha mandado, aunque nunca lo diga. Las tiene guardadas en una caja, en su closet». Refugio se giró lentamente, sorprendida por la revelación. «¿Las guarda?» «Todas», confirmó Marisol con una media sonrisa. «Nunca ha faltado una tarjeta suya, doña Refugio. Puede que haya faltado usted en persona, pero su cariño, de alguna forma, siempre llegó, solo que llegó en papel, y los niños necesitaban que llegara en brazos». La frase se quedó flotando en el pasillo, entre los retratos silenciosos, como una sentencia que resumía con precisión quirúrgica todo lo que Refugio necesitaba escuchar y todo lo que temía enfrentar. Se llevó una mano al pecho, como si aquellas palabras le hubieran presionado directamente el corazón, y asintió despacio, incapaz de encontrar una respuesta que estuviera a la altura de la verdad recién revelada. «Gracias, Marisol», dijo finalmente, «por decírmelo y por todo lo que has hecho por ellos, aunque no me corresponda a mí darte las gracias. Le corresponde a quien quiera dárselas, doña Refugio», respondió la joven con humildad genuina. «Yo solo hice lo que cualquiera haría por unos niños que necesitaban a alguien presente». Refugio observó una vez más la fotografía final, la de los 3 nietos abrazados, y por primera vez desde que había cruzado la reja de hierro forjado esa tarde, sintió que dentro de aquel dolor profundo empezaba a abrirse tímidamente una pequeña grieta de esperanza. Marisol, la que estuvo presente esa noche, después de que los niños se fueron a dormir y Mauricio se retiró a su despacho con el pretexto de revisar unos correos de trabajo, Refugio encontró a Marisol sola en la cocina, terminando de lavar los últimos platos del día. La luz cálida sobre la barra de granito iluminaba su rostro cansado, y por primera vez Refugio la observó realmente, no como la empleada, sino como una persona con una historia propia, tan válida y tan profunda como la suya. «¿Puedo sentarme un momento?», preguntó Refugio, señalando uno de los bancos altos junto a la barra. Marisol se secó las manos con un paño y asintió, un poco sorprendida por la solicitud. «Claro, doña Refugio, está en su casa». «Esta noche no me siento muy segura de eso», respondió la anciana con una sonrisa triste, acomodándose despacio en el banco. Se quedaron en silencio unos segundos. El único sonido era el goteo suave del grifo y el zumbido lejano del refrigerador. Refugio observó las manos de Marisol, agrietadas por años de trabajo doméstico, y sintió una punzada de vergüenza al comparar mentalmente esas manos con las suyas propias,
cuidadas con manicures semanales en algún spa de lujo entre reunión y reunión. 12 años, dijo finalmente Refugio. Daniela me contó que llevas 12 años trabajando aquí. Así es, señora. Llegué cuando Emilia tenía 4 años y apenas empezaba el kinder. Yo tenía 23 años entonces, recién llegada de mi pueblo, en Michoacán. ¿Y tu familia?, preguntó Refugio, con una curiosidad que sorprendió incluso a ella misma. ¿Tienes hijos, Marisol? La joven bajó la mirada un instante, y Refugio notó cómo sus manos, hasta entonces relajadas sobre la barra, se tensaron ligeramente. Tengo una hija, doña Refugio. Se llama Alondra. Tiene 14 años ahora. ¿14? Repitió Refugio sorprendida. Pero si tú apenas... La tuve muy joven, señora. A los 19 años. El papá se fue apenas supo que estaba embarazada, y yo me quedé sola, con mi madre ayudándome a cuidarla en el pueblo mientras yo buscaba trabajo en la ciudad. Refugio sintió que el estómago se le encogía, presintiendo hacia dónde se dirigía aquella conversación, y una parte de ella hubiera preferido no escuchar el resto, porque intuía que la verdad que estaba a punto de conocer sería un espejo doloroso de su propia historia. ¿Alondra vive contigo aquí, en la ciudad? Marisol negó lentamente con la cabeza, y por primera vez desde que Refugio la conocía esa tarde, vio cómo los ojos oscuros de la joven se llenaban de lágrimas contenidas. No, doña Refugio. Alondra se quedó en Michoacán, con mi madre. Yo vengo a verla cada 2 meses, cuando tengo mis días de descanso acumulados. Le mando dinero cada quincena para que estudie, para que tenga lo que yo no tuve. El silencio que siguió fue denso, cargado de un reconocimiento mutuo que ninguna de las 2 mujeres necesitó verbalizar de inmediato. Refugio sintió que las lágrimas, que había logrado contener desde la tarde, amenazaban con desbordarse de nuevo, esta vez no solo por su propio dolor, sino por una comprensión súbita y devastadora. Marisol, ¿me estás diciendo que tú también dejaste a tu hija para poder trabajar? Así es, señora, confirmó la joven con la voz quebrada. Yo crié a sus nietos, doña Refugio. Los llevé al doctor cuando se enfermaban, los ayudé con la tarea, les enseñé a rezar antes de dormir, los consolé cuando tuvieron pesadillas. Pero mientras tanto, mi propia hija creció sin mí. Alondra también tiene una pared de fotografías en la casa de mi madre, y yo tampoco estuve presente en la mayoría de esas fotos. Aquella confesión cayó sobre Refugio como un balde de agua fría, revelándole una verdad que ella jamás había considerado. Que su propio dolor, el dolor de haber perdido la infancia de sus nietos por perseguir un imperio hotelero, tenía un espejo casi idéntico en la vida de la mujer que había estado presente todos esos años, sirviendo la comida, limpiando los cuartos, criando a niños que no eran suyos mientras su propia hija crecía a la distancia. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Refugio, con la voz apenas audible. Porque no me correspondía a mí contarle mi historia, doña Refugio. Yo solo soy la empleada. Nadie pregunta por la vida de la empleada, generalmente, y honestamente, tampoco es algo de lo que me guste hablar. Duele mucho, señora. Duele cada día que no estoy con ella. Refugio se llevó una mano temblorosa a los labios, conteniendo un sollozo, y por primera vez desde su llegada esa tarde, sintió que la distancia entre ella y Marisol, la distancia impuesta por el dinero, por el estatus social, por los roles rígidos de patrona y empleada, se desvanecía completamente, dejando únicamente a 2 madres, 2 mujeres que habían sacrificado presencia por sustento, cada una a su manera, cada una con sus propias circunstancias, pero unidas por el mismo dolor invisible. Yo tenía el dinero para estar presente y elegí no estarlo, dijo Refugio con una honestidad brutal hacia sí misma. Tú no tuviste esa opción.
Tuviste que elegir entre estar presente para tu hija o alimentarla. Y yo elegí el imperio sobre mis propios nietos, teniendo absolutamente todos los recursos para haber hecho ambas cosas. Marisol no respondió de inmediato, y Refugio percibió que la joven luchaba internamente entre la lealtad hacia su patrona y la honestidad que la situación exigía. «No me corresponde juzgarla, doña Refugio», dijo finalmente. «Cada quien carga sus propias circunstancias, pero si me permite decirle algo, nunca es tarde del todo. Alondra, cada vez que la visito, al principio se aleja un poco, como si no me reconociera completamente, pero después de unas horas vuelve a acercarse. Los niños perdonan más rápido de lo que uno cree, doña Refugio. Solo necesitan ver que uno realmente quiere estar presente, no solo por un día, sino de verdad, con constancia». Refugio asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolsa, y observó a Marisol con una nueva mezcla de admiración y humildad. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Alondra?» «Hace 6 semanas, señora. Voy a verla en 15 días más, cuando me toquen mis días libres». «Marisol», dijo Refugio, con una determinación repentina en la voz. «Cuando llegue ese día, quiero que tomes una semana completa con goce de sueldo. Y si necesitas ayuda con el pasaje o con cualquier cosa para tu hija, quiero que me lo digas directamente a mí, no a Mauricio, no a Daniela, a mí». Marisol la miró sorprendida, sin saber cómo interpretar aquel ofrecimiento repentino. «Doña Refugio, no es necesario, Sí es necesario», interrumpió Refugio con firmeza. «Llevo 20 años usando mi dinero para construir hoteles vacíos de verdadero significado. Es hora de que empiece a usarlo para algo que realmente importe, para que una madre pueda estar presente con su hija, aunque sea solo un poco más de lo que ha podido hasta ahora». Marisol bajó la mirada, visiblemente conmovida, y por primera vez esa noche una pequeña sonrisa genuina apareció en su rostro cansado. «Gracias, doña Refugio. De verdad, gracias». «No, Marisol», respondió la anciana tomando la mano agrietada de la joven entre las suyas, cuidadas y arrugadas por la edad. «Gracias a ti, por haber sido todos estos años la madre que yo no supe ser para mis propios nietos, y perdóname por no haberlo reconocido antes». Ambas mujeres permanecieron en silencio unos instantes más, unidas por una comprensión mutua que trascendía completamente las diferencias de clase social, de dinero, de circunstancias, unidas simplemente por el dolor universal y silencioso de toda madre que alguna vez ha tenido que elegir entre el sustento y la presencia, entre el deber y el deseo más profundo de estar ahí, siempre para los hijos que aman. Antes de retirarse a descansar, Marisol se detuvo en el umbral de la cocina y se giró una vez más hacia Refugio. «Doña Refugio, si me permite un consejo más. Mañana es sábado. Los niños no tienen escuela. ¿Podría ofrecerse a llevarlos usted misma al parque o a prepararles el desayuno? No con la niñera, no conmigo, sino usted sola con ellos. Al principio se van a extrañar, pero con el tiempo van a empezar a esperar esos momentos». Refugio asintió, grabando cada palabra como si fuera un consejo de negocios de altísimo valor, más valioso en realidad que cualquier estrategia financiera que hubiera escuchado en su vida. «Lo haré, Marisol. Mañana mismo». Esa noche, ya en la habitación de huéspedes que alguna vez había sido diseñada pensando en sus visitas esporádicas, Refugio se quedó despierta largo rato, mirando el techo, repasando mentalmente cada palabra de Marisol, cada fotografía en el pasillo, cada mirada distante de sus nietos. Por primera vez en años, no pensaba en cifras de ocupación hotelera ni en proyecciones trimestrales. Pensaba únicamente en cómo, al día siguiente, podría empezar a construir, ladrillo a ladrillo,
palabra a palabra, gesto a gesto, el vínculo que había dejado abandonado durante 2 décadas enteras. La cena fría. El sábado por la mañana, Refugio se levantó antes que nadie, algo inusual para ella, que durante años había medido su descanso en función de las zonas horarias de sus reuniones internacionales. Bajó a la cocina decidida a preparar el desayuno para sus nietos, aunque hacía tanto tiempo que no cocinaba que tuvo que pedirle ayuda a Marisol para encontrar los ingredientes básicos. ¿Hot cakes está bien?, preguntó Refugio, revisando torpemente una alacena llena de frascos que no reconocía. A Tomás le encantan, doña Refugio. Rodrigo prefiere los huevos revueltos, y Emilia casi no desayuna, solo toma café con un poco de fruta. Refugio anotó mentalmente cada detalle, sorprendida de lo poco que sabía sobre los gustos más elementales de sus propios nietos. Cuando finalmente los 3 bajaron, todavía en pijama, se detuvieron sorprendidos al ver a su abuela frente a la estufa con un delantal prestado de Marisol y las manos cubiertas ligeramente de harina. ¿Tú cocinaste esto, abuela?, preguntó Rodrigo con un tono que mezclaba incredulidad y curiosidad. Lo intenté, respondió Refugio con una sonrisa nerviosa. Marisol me ayudó con las instrucciones. Espero que esté comestible. Los hot cakes, en efecto, quedaron ligeramente quemados de un lado, pero los niños los comieron de todas formas, entre risas discretas por la torpeza evidente de su abuela en la cocina. Fue el primer momento genuino de conexión, breve pero real, desde la llegada de Refugio. Sin embargo, esa misma tarde, durante la comida familiar formal, la tensión regresó con fuerza renovada. Mauricio llegó tarde, visiblemente cansado por una llamada de trabajo que se había extendido más de lo previsto, y se sentó a la mesa con el semblante tenso de quien carga un peso emocional del que preferiría no hablar. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Refugio, notando la rigidez en los hombros de su hijo. «Todo bien, mamá», respondió él sin mirarla directamente, concentrado en servirse agua. La cena transcurrió con una cortesía forzada. Preguntas superficiales sobre el clima, comentarios breves sobre la escuela de los niños, silencios incómodos que nadie se atrevía a llenar con honestidad. Refugio intentó, en varias ocasiones, iniciar conversaciones más profundas, preguntar sobre los intereses de sus nietos, sobre sus materias favoritas, sobre sus sueños, pero cada intento chocaba contra respuestas cortas, casi memorizadas, carentes de la espontaneidad genuina que debería existir entre abuela y nietos. «Emilia, ¿qué quieres estudiar cuando termines la preparatoria?», preguntó Refugio, intentando establecer un puente. «Todavía no lo sé, abuela», respondió la adolescente sin levantar mucho la vista del plato. «Tal vez arquitectura, o tal vez medicina. Arquitectura es una carrera hermosa. Yo estudié administración de empresas, ¿sabías? Aunque la verdad, si pudiera regresar el tiempo, quizás hubiera elegido algo distinto». «¿Cómo qué?», preguntó Emilia con una curiosidad genuina que sorprendió gratamente a Refugio. «No lo sé exactamente», confesó la anciana con una honestidad poco habitual en ella. «Tal vez algo que me hubiera permitido estar más tiempo en casa, tal vez algo menos exigente que dirigir un imperio hotelero desde el otro lado del mundo». La mesa quedó en silencio un momento, un silencio distinto al anterior, más reflexivo que incómodo. Fue entonces cuando Mauricio, que había permanecido callado la mayor parte de la cena, levantó finalmente la vista hacia su madre, con una expresión que mezclaba cansancio, dolor acumulado y una necesidad urgente de finalmente decir lo que llevaba guardando durante años. «Mamá, ¿puedo hablar contigo en privado después de la cena?». «Claro, hijo», respondió Refugio, sintiendo un nudo instalarse de inmediato en su estómago, presintiendo que aquella conversación sería difícil.
Terminada la cena, mientras Marisol ayudaba a los niños a prepararse para dormir, y Daniela se retiraba discretamente a la sala con el pretexto de ver televisión, Mauricio guió a su madre hacia el despacho de la casa, un cuarto pequeño con una pared llena de libros y un escritorio de madera oscura donde él solía trabajar por las noches. Cerró la puerta con cuidado y por primera vez desde la llegada sorpresiva de Refugio, se permitió mostrar abiertamente la emoción contenida que había estado disimulando bajo capas de cortesía forzada. «Mamá, llegaste hoy a la hora del almuerzo», dijo con la voz temblorosa, «pero llegaste 20 años tarde a todo lo demás». Refugio sintió que las piernas le flaqueaban ante la crudeza de aquellas palabras, aunque sabía, en el fondo, que eran completamente merecidas. «Mauricio, yo...» «Déjame terminar, mamá, por favor», interrumpió él con una mezcla de firmeza y dolor evidente. «Llevo pensando en esto todo el día, desde que te vi entrar por esa puerta esta tarde, y necesito decírtelo. Aunque me duela, aunque te duela a ti también». Refugio asintió en silencio, preparándose internamente para recibir el peso completo de años de reproches acumulados. «¿Sabes cuántas obras de teatro escolares me perdí que tú también te perdiste de tus nietos? Perdiste el primer día de kinder de Emilia. Perdiste el cumpleaños número 10 de Rodrigo cuando organizamos una fiesta temática de dinosaurios que él todavía recuerda como la mejor fiesta de su vida. Y tú no estuviste ahí para verla. Perdiste el nacimiento de Tomás, mamá. Perdiste las 3 semanas que estuvo en terapia intensiva luchando por su vida mientras tú cerrabas un contrato en Cancún. Cada palabra caía sobre Refugio como un golpe certero, doloroso, pero absolutamente necesario, como una cirugía sin anestesia que, aunque dolorosa, era indispensable para sanar una herida que llevaba demasiado tiempo infectándose en silencio. «Yo pensé que les estaba dando lo mejor», susurró Refugio, con lágrimas rodando libremente por su rostro. «Pensé que si les daba las mejores escuelas, las mejores oportunidades, el mejor futuro económico, estaba siendo una buena madre, una buena abuela». «Les diste dinero, mamá», respondió Mauricio con una tristeza profunda en la voz. «Pero los niños no necesitaban dinero. Necesitaban a alguien que los abrazara cuando tenían miedo. Necesitaban a alguien que aplaudiera sus logros en persona, no por videollamada, no con un regalo enviado por mensajería. Necesitaban presencia, mamá. Y la única persona que realmente les dio eso, además de Daniela y de mí, fue Marisol». Refugio se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de contener el llanto que llevaba conteniendo desde su llegada esa tarde. «Perdóname, hijo. Perdóname, por favor». Mauricio se acercó lentamente y por primera vez desde la llegada de su madre la abrazó con una ternura genuina, aunque todavía cargada de dolor y de años de distancia acumulada. «No vine aquí para hacerte sentir peor, mamá. Vine para decirte la verdad, porque creo que necesitas escucharla si realmente quieres cambiar algo. Y para decirte también que todavía hay tiempo. Emilia tiene 15 años, Rodrigo 12, Tomás 6. Todavía hay mucho por vivir, mucho por construir entre ustedes, pero tiene que ser real, mamá. No puede ser solo una visita sorpresa que dura un fin de semana y luego desaparece otra vez por meses». Refugio asintió, abrazando a su hijo con una fuerza desesperada, como si aquel abrazo pudiera, de alguna manera mágica, recuperar todos los años perdidos entre ambos. «Te prometo, Mauricio, que esta vez será diferente. Te lo prometo con toda mi alma». Mauricio se separó suavemente, observando a su madre con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo comprensible, forjado por años de promesas similares que nunca se habían cumplido del todo.
Espero que sí, mamá, por el bien de todos. Pero esta vez las promesas no bastan. Esta vez necesitamos ver acciones sostenidas, no solo palabras bonitas dichas en un momento de emoción pasajera. La conversación terminó ahí, con ambos exhaustos emocionalmente, pero con una puerta finalmente abierta hacia una honestidad que llevaba 20 años cerrada entre madre e hijo, entre abuela y nietos, entre el imperio construido con esfuerzo y la familia que silenciosamente había pagado el precio más alto de ese éxito. El diario oculto. El domingo por la mañana, mientras la casa aún dormía, Refugio decidió salir a caminar por el jardín trasero, necesitando aire fresco después de la conversación devastadora que había tenido con Mauricio la noche anterior. Fue entonces, al pasar cerca de la habitación de Emilia, con la puerta entreabierta, que notó algo sobre el escritorio, un cuaderno de tapa forrada en tela azul, con las esquinas ligeramente desgastadas por el uso constante. No tenía intención de invadir la privacidad de su nieta, pero al acercarse un poco más, notó que la primera página estaba abierta y una frase escrita con letra cuidadosa de adolescente captó su atención de inmediato. Querida abuela, que nunca vino. Refugio se quedó paralizada en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no debía leer aquello sin permiso, pero algo dentro de ella, una necesidad urgente de comprender completamente el dolor que había causado, la empujó a acercarse un poco más. ¿Abuela? La voz de Emilia la sobresaltó. La adolescente estaba de pie en el pasillo recién bañada, con el cabello húmedo recogido en una toalla, observando a su abuela con una expresión de sorpresa mezclada con vulnerabilidad. «Perdóname, mija», dijo Refugio inmediatamente, retrocediendo un paso. «No debí acercarme a tu cuarto sin permiso». Vi el cuaderno abierto y no pude evitar leer la primera línea. Fue un error de mi parte. Emilia guardó silencio un largo instante, observando a su abuela con una mirada que evaluaba cuidadosamente si confiar o no en aquel momento de vulnerabilidad compartida. «¿Quieres leerlo completo?», preguntó finalmente, sorprendiendo a Refugio con la pregunta. «Solo si tú quieres compartirlo conmigo, Emilia. No quiero forzarte a nada». La adolescente entró a su cuarto, tomó el cuaderno con manos temblorosas y se lo entregó a su abuela con una mezcla de temor y alivio, como quien finalmente suelta un peso que ha cargado en silencio durante demasiado tiempo. «Llevo escribiendo ahí desde que tenía 8 años, abuela. Son cartas que nunca envié. Cartas para ti». Refugio tomó el cuaderno con manos temblorosas y sentándose en el borde de la cama de su nieta, con el permiso silencioso de Emilia, comenzó a leer. La primera carta, escrita con la caligrafía torpe de una niña de 8 años, decía: «Querida abuela, hoy fue mi cumpleaños. Mamá hizo un pastel de chocolate. Papá me regaló una bicicleta rosa. Todos cantaron Las mañanitas menos tú, porque estabas en un avión. Marisol me abrazó fuerte y me dijo que tú me querías mucho, aunque estuvieras lejos. Yo le creí, pero también quería que estuvieras aquí de verdad, no solo en las palabras de Marisol». Refugio sintió que las lágrimas comenzaban a rodar silenciosamente por su rostro, pero continuó leyendo, página tras página, año tras año, un registro devastador y honesto de una infancia entera, marcada por la ausencia constante de su abuela. Una carta, escrita cuando Emilia tenía 10 años, decía: «Hoy tuve mi primera obra de teatro en la escuela. Fui la protagonista. Todos mis compañeros tenían a sus abuelas en primera fila, tomando fotos, aplaudiendo. Yo busqué entre el público, aunque sabía que no ibas a estar ahí, porque Marisol me había ayudado a ensayar mis líneas la noche anterior, no tú. Cuando terminó la obra, mamá me dijo que la habías visto en un video que le mandaron. Eso está bien, supongo. Pero un video no aplaude.
Un video no te abraza después. Otra carta, más reciente, escrita apenas unos meses atrás, decía algo que destrozó completamente el corazón de Refugio. Ya no espero que vengas, abuela. Creo que ya aprendí a no esperarte, y eso me da tristeza, porque significa que ya dejé de creer que ibas a cambiar algún día. Marisol dice que quizás algún día tengas tiempo. Yo ya no le creo tanto a esa posibilidad. Refugio cerró el cuaderno lentamente, incapaz de seguir leyendo sin desmoronarse completamente, y miró a su nieta con una expresión de dolor tan profundo que Emilia, por primera vez desde la llegada de su abuela, sintió una punzada de compasión genuina hacia ella. Emilia, no tengo palabras para expresar cuánto lamento cada una de estas cartas, dijo Refugio con la voz completamente quebrada. Cada una de ellas es una prueba irrefutable de lo que perdí, de lo que te hice perder a ti también. No las escribí para hacerte sentir mal, abuela, respondió Emilia, sentándose junto a ella en la cama. Las escribí porque necesitaba sacar esa tristeza de alguna forma. Marisol me sugirió escribir un diario cuando yo tenía 8 años y lloraba mucho porque tú no venías a mis eventos. Me dijo que escribir ayudaba a sanar el corazón, aunque nadie más leyera esas palabras. Marisol te dio ese consejo, repitió Refugio, comprendiendo una vez más la profundidad del papel que aquella joven había jugado en la vida emocional de sus nietos, un papel que ella, la abuela biológica, debería haber ocupado. Marisol siempre supo qué decir cuando yo estaba triste, abuela. Ella fue quien me explicó, cuando yo tenía 9 años, y le pregunté por qué nunca venías, que a veces los adultos se pierden en su trabajo sin darse cuenta de todo lo que están dejando atrás. Me dijo que probablemente tú no lo hacías con maldad, sino porque estabas atrapada en algo que no sabías cómo soltar. Refugio se quedó pensativa un largo momento, sorprendida por la sabiduría y la generosidad con la que Marisol había explicado su ausencia a una niña dolida, sin sembrar rencor innecesario, sino más bien comprensión y compasión anticipada. ¿Puedo quedarme con este cuaderno un rato más?, preguntó Refugio. Me gustaría leer el resto, si tú me lo permites. Emilia dudó un instante, pero finalmente asintió. Sí, abuela, pero prométeme algo. Lo que quieras, mija. Prométeme que si vas a leer todo, vas a hacer algo con lo que leas. No quiero que solo llores y luego te vayas otra vez a tu oficina, a tu imperio, y que dentro de un mes todo vuelva a ser como antes. La petición de Emilia, tan directa y madura para sus 15 años, golpeó a Refugio con una fuerza reveladora. Comprendió que su nieta, a pesar de su juventud, había aprendido a proteger su propio corazón de decepciones repetidas, desarrollando una coraza de escepticismo que, aunque comprensible, le partía el alma a Refugio saber que había sido ella misma quien había forjado esa coraza con años de ausencias. Te prometo, Emilia, que esta vez va a ser diferente, y entiendo perfectamente si no me crees todavía, pero voy a demostrártelo con acciones, no solo con palabras. Empezando hoy mismo. Emilia observó a su abuela largamente, evaluando la sinceridad de aquella promesa con la mirada perspicaz de quien ha aprendido, a base de decepciones, a distinguir entre las palabras vacías y los compromisos genuinos. Y aunque no dijo nada más, algo en su expresión pareció suavizarse ligeramente, abriendo apenas una pequeña rendija de esperanza cautelosa hacia la posibilidad de que, esta vez, las cosas realmente pudieran ser distintas. Refugio pasó el resto de la mañana en su habitación, con la puerta cerrada, leyendo el cuaderno completo de principio a fin, sin saltarse una sola página. Encontró cartas escritas en momentos de alegría. El día que Emilia ganó un concurso de matemáticas, el día que aprobó su examen de admisión a la secundaria que quería, y cartas escritas en momentos de profunda tristeza, como cuando su mejor amiga se mudó de ciudad y Emilia no tuvo con quién compartir la noticia,
salvo con Marisol, que la abrazó toda la tarde mientras lloraba. Hacia el final del cuaderno encontró una entrada que la dejó completamente inmóvil, escrita apenas 2 semanas atrás. Hoy soñé que la abuela venía a vivir con nosotros y que aprendía a hacer trenzas como Marisol. En el sueño, ella se reía mucho y no hablaba de negocios ni de hoteles. Solo estaba ahí, sentada en el jardín, viéndome hacer la tarea. Desperté triste porque no era real. Pero también desperté pensando que tal vez, algún día, sí podría pasar. Aquel sueño, escrito con la honestidad descarnada de una adolescente que aún, en el fondo, no había perdido completamente la esperanza, se convirtió para Refugio en una especie de mapa silencioso de lo que tenía que construir. No grandes gestos, no regalos costosos, sino presencia simple y constante. Trenzas hechas con paciencia, tardes sentada viendo tareas escolares, risas compartidas sin la sombra de un teléfono celular sonando con urgencias corporativas. Guardó el cuaderno cuidadosamente y bajó a buscar a Emilia, encontrándola en el jardín, sentada bajo el mismo árbol de jacaranda donde, según recordaba vagamente Refugio, ella misma había jugado de niña décadas atrás, antes de que el peso del apellido Elizondo y las responsabilidades empresariales la consumieran por completo. «Emilia», dijo, sentándose junto a ella sobre el pasto, «leí todo el cuaderno y leí sobre tu sueño, el de las trenzas». Emilia se sonrojó ligeramente, sorprendida de que su abuela hubiera llegado hasta esa página tan íntima. «¿Me enseñas?», preguntó Refugio, con una sonrisa tímida. «Nunca aprendí a hacer trenzas correctamente. Siempre tuve niñeras que se encargaban de eso cuando tu padre era pequeño». Emilia la miró con una expresión de incredulidad genuina, como si aquella petición fuera tan inesperada que necesitara procesarla varias veces antes de creerla completamente real. Pero finalmente, con una sonrisa tímida que era la primera realmente espontánea que Refugio había visto en ella desde su llegada, asintió. «Está bien, abuela. Te enseño, pero te advierto que al principio te van a quedar chuecas». «No me importa que queden chuecas, mija», respondió Refugio, con lágrimas de una emoción distinta esta vez, más cercana a la esperanza que a la culpa. «Solo quiero aprender a hacerlas contigo. La verdad, de Marisol». Los días siguientes transcurrieron con una nueva rutina que Refugio se esforzaba por sostener. Desayunos preparados con torpeza pero con dedicación genuina. Tardes sentada en el jardín, viendo tareas escolares. Trenzas chuecas en el cabello de Emilia que poco a poco empezaban a mejorar con la práctica. Sin embargo, una tarde, mientras Refugio ayudaba a Marisol a doblar ropa limpia en el cuarto de lavado, la joven se detuvo de pronto, con los ojos llenos de lágrimas que ya no pudo contener. «Doña Refugio, tengo que contarle algo que llevo guardando hace tiempo», dijo, con la voz temblorosa. Refugio dejó la ropa a un lado, notando la angustia genuina en el rostro de la joven. «Dime, Marisol, ¿qué pasa?» «Es sobre Alondra, mi hija», confesó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «La semana pasada, cuando hablé con ella por teléfono, me dijo algo que me partió el alma. Me dijo, mamá, a veces siento que quieres más a los hijos de tu patrona que a mí, porque ellos sí te tienen todos los días y yo solo te tengo por teléfono». La confesión golpeó a Refugio con una fuerza devastadora, no solo por el dolor evidente de Marisol, sino porque reconocía en las palabras de Alondra un eco doloroso de las cartas que había leído en el cuaderno de Emilia apenas días atrás. Era la misma herida, replicada en otra familia, en otra generación, con las mismas consecuencias silenciosas del trabajo que exige sacrificar presencia por sustento. «Marisol, eso no es verdad, y tú lo sabes», dijo Refugio, tomando las manos de la joven entre las suyas.
pero entiendo perfectamente por qué Alondra lo siente así. Es exactamente lo mismo que sintieron mis nietos conmigo, solo que en tu caso, la circunstancia fue distinta. Tú no tuviste la opción de elegir presencia sobre trabajo, porque necesitabas ese trabajo para sobrevivir. Eso no hace que duela menos, doña Refugio, respondió Marisol con una honestidad cruda. A veces pienso que hice con mi hija exactamente lo mismo que usted hizo con sus nietos, solo que yo no tuve un imperio de por medio. Solo tuve la necesidad de pagar la renta y mandar dinero para su educación. Refugio guardó silencio un momento, procesando la profundidad de aquella comparación, y comprendió que, aunque las circunstancias económicas fueran radicalmente distintas, el dolor de un hijo que crece sintiendo la ausencia de su madre era universal, sin importar si esa ausencia se debía a un imperio hotelero o a la necesidad urgente de un salario para sobrevivir. Marisol, quiero proponerte algo y quiero que lo pienses con calma antes de responder. La joven la miró, expectante y un poco nerviosa. He estado pensando en esto desde que hablamos la primera noche sobre Alondra. ¿Qué necesitarías realmente para poder traer a tu hija a vivir aquí en la ciudad contigo? No como un favor temporal, sino como una solución permanente. Marisol se quedó boquiabierta, sin poder procesar completamente la propuesta. Doña Refugio, eso implicaría encontrar una escuela aquí para ella, un lugar donde vivir que no sea el cuarto de servicio, porque ahí no hay espacio para las dos. Sería mucho dinero, mucho esfuerzo. Y yo tengo exactamente los recursos para resolver ese esfuerzo, interrumpió Refugio, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Llevo 20 años usando mi fortuna para construir hoteles que llenan mi cuenta bancaria, pero que no llenan mi corazón. Es momento de usar parte de esa fortuna para algo que realmente valga la pena. Reunir a una madre con su hija, de la misma forma en que estoy intentando reunirme yo con mis propios nietos. Las lágrimas de Marisol, que hasta entonces habían sido de tristeza, se transformaron poco a poco en lágrimas de una esperanza incrédula. Doña Refugio, no sé cómo agradecerle algo así. No tienes que agradecerme nada, Marisol. Al contrario, soy yo quien te debe una gratitud imposible de medir por haber sido la madre presente que mis propios nietos necesitaban durante todos estos años que yo estuve ausente. Esto es lo mínimo que puedo hacer para empezar a saldar esa deuda. Esa misma tarde, Refugio llamó a su abogado de confianza y comenzó a organizar los trámites necesarios, buscar una escuela adecuada para Alondra en la ciudad, encontrar un pequeño departamento cercano a la mansión donde Marisol pudiera vivir con su hija sin perder su empleo ni su cercanía con la familia Elizondo. Todo el proceso tomaría algunas semanas, pero la promesa había sido hecha, y por primera vez en mucho tiempo, Refugio sintió que estaba usando su poder e influencia para construir algo genuinamente bueno, en lugar de simplemente acumular más éxito corporativo vacío. Cuando finalmente le contaron la noticia a Mauricio y Daniela, la reacción fue de sorpresa genuina, pero también de una calidez renovada hacia Refugio, un reconocimiento silencioso de que quizás, después de todo, su madre estaba realmente intentando cambiar de manera profunda y sostenida. «Mamá, esto es hermoso», dijo Mauricio, abrazando a su madre con una ternura que había estado ausente desde la llegada sorpresiva de Refugio días atrás. Esto es exactamente el tipo de cambio que necesitábamos ver, no solo palabras, sino acciones concretas que beneficien a otros, no solo a nosotros mismos. Daniela, que había mantenido cierta distancia cautelosa desde la llegada de su suegra, se acercó también, con lágrimas en los ojos. «Doña Refugio, ¿puedo confesarle algo? Durante estos días pensé que esto sería como todas las otras veces, una visita breve,
llena de buenas intenciones que luego se disolvían apenas usted regresaba a su oficina. Pero esto que está haciendo por Marisol y por Alondra, esto sí me hace pensar que tal vez esta vez es diferente. Quiero que sea diferente, Daniela, respondió Refugio, tomando las manos de su nuera entre las suyas. Y sé que las palabras solas no bastan. Por eso quiero que ambos me ayuden a sostenerme en este cambio. Si en algún momento ven que estoy volviendo a las viejas costumbres, a las excusas, al trabajo por encima de la familia, quiero que me lo digan directamente, sin miedo, sin cortesías innecesarias. Los días siguientes, mientras se organizaban los trámites para Alondra, Refugio aprovechó cada momento libre para seguir construyendo el vínculo con sus nietos. Con Rodrigo, descubrió una pasión compartida por el ajedrez, un juego que ella misma había practicado de joven antes de que el imperio hotelero absorbiera cada minuto de su tiempo libre. Las tardes de ajedrez se convirtieron rápidamente en un ritual esperado por ambos, con Rodrigo explicándole con paciencia infinita las nuevas estrategias que había aprendido en el club escolar, y Refugio, sorprendida gratamente, descubriendo que su nieto tenía una mente analítica extraordinaria, quizás heredada de ella misma. Con Tomás, el más pequeño, el proceso fue más lento pero igualmente conmovedor. Al principio, el niño mantenía una distancia tímida, todavía sin comprender completamente el concepto de abuela, más allá de una palabra abstracta. Pero Refugio, siguiendo el consejo paciente de Marisol, comenzó a sentarse con él cada tarde a leerle cuentos, sin prisa, sin distracciones de trabajo, simplemente presente en cuerpo y alma. Poco a poco, el niño empezó a acercarse más, a sentarse sobre su regazo durante la lectura, a buscarla con la mirada cuando entraba a una habitación. Marisol, mientras tanto, observaba estos cambios con una mezcla de alegría genuina y esperanza renovada para su propia situación. Una tarde, mientras preparaban juntas la cena, le confesó a Refugio algo que la conmovió profundamente. «Doña Refugio, ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Ver que usted está aprendiendo con sus propios nietos exactamente las mismas cosas que yo tuve que aprender sola, sin nadie que me guiara, cuando llegué aquí hace 12 años sin saber nada sobre criar niños ajenos como si fueran propios». «Tú fuiste mi maestra sin saberlo, Marisol», respondió Refugio con una humildad genuina. «Cada gesto tuyo hacia mis nietos, cada consejo que me has dado estos días ha sido una lección que debí aprender hace 20 años, cuando Mauricio era pequeño y yo elegía reuniones de trabajo sobre sus partidos de fútbol». Esa noche, mientras la casa se preparaba para dormir, Refugio se sentó un momento a solas en el jardín, bajo el mismo árbol de jacaranda donde había aprendido a hacer trenzas con Emilia días atrás, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz genuina instalarse en su pecho, distinta a cualquier satisfacción que hubiera sentido después de cerrar un contrato millonario o inaugurar un hotel de lujo. Era la paz simple y profunda de saber que, finalmente, estaba usando su vida para construir amor real, en lugar de solamente acumular éxito material vacío de verdadero significado. Sin embargo, aquella paz recién encontrada estaba a punto de enfrentar su primera gran prueba, porque al día siguiente, Refugio recibiría una llamada que pondría a prueba de manera contundente si su transformación era realmente profunda o si, ante la primera oportunidad de negocios importante, volvería a elegir el imperio sobre la familia que apenas comenzaba a reconstruir. La decisión del imperio. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Refugio ayudaba a Tomás a atarse las agujetas de sus zapatos antes de llevarlo a la escuela, algo que había empezado a hacer cada mañana desde hacía casi 2 semanas.
El celular, que había permanecido curiosamente silencioso durante todo ese tiempo, comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa de la cocina. «Doña Refugio, es el licenciado Ibarra», anunció Marisol, entregándole el teléfono con una expresión que anticipaba que aquella llamada traería complicaciones. «Refugio, disculpa la hora, pero esto no puede esperar», dijo la voz apresurada de su abogado corporativo, el hombre que había gestionado sus negociaciones más importantes durante los últimos 15 años. El consorcio Whitfield finalmente aceptó tus condiciones para la fusión hotelera en Nueva York, pero necesitan tu firma y tu presencia física en la junta directiva mañana mismo, a primera hora. Es la adquisición más grande de tu carrera, Refugio. 120 hoteles en toda la costa este de Estados Unidos. Refugio sintió que el estómago se le encogía, no de emoción como hubiera sentido apenas un mes atrás, sino de una angustia genuina ante la disyuntiva que se presentaba frente a ella con una claridad brutal. ¿Es posible hacerlo por videollamada, Ibarra? ¿O enviar a alguien más de mi equipo directivo? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Refugio, llevas 20 años construyendo esta negociación específica. Whitfield exige tu presencia personal como condición para cerrar el trato. Si no vas mañana, la oferta se cae y probablemente no vuelva a presentarse una oportunidad similar en años, quizás nunca. Esto representa cerca de $800 millones en activos, Refugio. Es literalmente la culminación de tu carrera empresarial. Refugio colgó el teléfono con manos temblorosas y notó que Marisol la observaba desde el otro lado de la cocina, con una expresión de comprensión silenciosa, consciente exactamente de la magnitud del dilema que su patrona enfrentaba en ese momento. ¿Todo bien, doña Refugio?, preguntó, aunque ya intuía que la respuesta sería complicada. Whitfield acepta la fusión, Marisol. La fusión más grande de mi carrera. Pero necesitan que esté en Nueva York mañana mismo en persona. Marisol guardó silencio, sin atreverse a opinar sobre una decisión que, sabía perfectamente, le correspondía únicamente a Refugio tomar. Esa tarde, durante la comida familiar, Refugio compartió la noticia con Mauricio, observando atentamente la reacción de su hijo, buscando en su rostro alguna señal, consciente o inconsciente, de lo que él esperaba que ella decidiera. «¿Y qué vas a hacer, mamá?», preguntó Mauricio, con un tono cuidadosamente neutral, aunque Refugio pudo percibir la tensión contenida detrás de la pregunta. «Todavía no lo sé, hijo. Es una decisión enorme, tanto para la empresa como para todo lo demás». Emilia, que había estado escuchando la conversación en silencio, levantó finalmente la vista de su plato, con una expresión que mezclaba curiosidad y una especie de temor anticipado. «Abuela, ¿te vas a ir otra vez?». La pregunta, tan directa y cargada de la vulnerabilidad acumulada de años de decepciones similares, golpeó a Refugio con una fuerza devastadora. Vio en los ojos de su nieta la misma expresión que había descrito en las cartas de su cuaderno. La anticipación resignada de una despedida más, la confirmación silenciosa de que después de todo, nada había cambiado realmente. «No lo sé todavía, mija», respondió Refugio con honestidad. «Estoy pensándolo con mucho cuidado». Esa noche, Refugio no pudo dormir. Se quedó despierta horas enteras, repasando mentalmente 20 años de decisiones similares, 20 años en los que, sin excepción, había elegido el imperio sobre la familia, convenciéndose a sí misma de que aquella era la decisión responsable, la decisión que garantizaría el futuro económico de sus nietos, aunque el costo fuera su presencia en la vida cotidiana de ellos. Se levantó de la cama pasada la medianoche y caminó, casi sin pensarlo,
hacia el cuarto de Emilia, donde encontró a su nieta despierta también, leyendo bajo la luz tenue de una lámpara de buró. ¿No puedes dormir, abuela?, preguntó la adolescente, sorprendida de verla ahí a esas horas. No, mija, estoy pensando en la decisión que tengo que tomar mañana. Emilia se sentó en la cama, invitando silenciosamente a su abuela a hacer lo mismo, y Refugio se sentó junto a ella, sintiendo el peso completo de la decisión que tenía frente a sí. Abuela, ¿puedo decirte algo? Aunque tal vez no sea mi lugar decirlo. Claro que sí, Emilia, dime lo que pienses. Cuando leíste mi cuaderno, dijiste que ibas a demostrarme con acciones que esta vez sería diferente. Han pasado casi 2 semanas, y de verdad, abuela, han sido las mejores 2 semanas que recuerdo contigo. Aprendiste a hacer trenzas, le enseñaste ajedrez a Rodrigo, o él te enseñó a ti. Ya ni sé bien quién enseñó a quién. Tomás ya no pregunta quién eres. Ahora pregunta cuándo vienes a leerle su cuento antes de dormir. Pero si mañana te subes a ese avión para cerrar ese negocio, creo que todos vamos a entender otra vez que el imperio siempre va a ganar. Las palabras de Emilia, pronunciadas con la honestidad descarnada de una adolescente que ya no tenía nada que perder al decir la verdad, se clavaron en el corazón de Refugio con una precisión devastadora. Comprendió, en ese instante, que la decisión que tomara al día siguiente no sería simplemente una decisión de negocios más entre cientos que había tomado a lo largo de su carrera. Sería, en cambio, la decisión definitiva que determinaría, de una vez por todas, si su transformación de las últimas semanas había sido genuina o simplemente una pausa temporal antes de regresar a los viejos patrones que habían costado tanto dolor a su familia. Emilia, dijo finalmente, tomando las manos de su nieta entre las suyas, gracias por decirme la verdad, aunque sé que no es fácil hacerlo. Necesitaba escuchar exactamente eso esta noche. Se despidió de su nieta con un beso en la frente y regresó a su habitación, pero el sueño seguía sin llegar. Se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad del jardín iluminado apenas por la luna, y comenzó a marcar, con dedos temblorosos, el número del licenciado Ibarra, sabiendo que la llamada que estaba a punto de hacer definiría, de manera irreversible, el rumbo de todo lo que había construido y de todo lo que apenas comenzaba a reconstruir. El teléfono sonó varias veces antes de que Ibarra contestara, con la voz somnolienta de quien ha sido despertado a mitad de la noche. «Refugio, ¿pasó algo? Son casi las 2 de la mañana. Ibarra, necesito pensar en voz alta contigo un momento, si no te importa». «Adelante, Refugio, para eso estoy». Refugio respiró profundamente, buscando las palabras exactas para expresar algo que ni ella misma terminaba de comprender completamente. «Llevo 20 años construyendo este imperio, Ibarra. Cada hotel, cada adquisición, cada fusión ha sido una piedra más en un edificio que hasta hace apenas 2 semanas yo consideraba el logro más importante de mi vida. Pero hace 2 semanas descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. Descubrí que mis nietos crecieron sin conocerme realmente, que mi hijo cargó durante 20 años un resentimiento silencioso hacia mí, que la mujer que trabaja en mi casa fue, en la práctica, mucho más madre para mis nietos de lo que yo fui abuela. Refugio, entiendo que esto ha sido un momento difícil emocionalmente, pero la decisión de mañana es sobre negocios, no sobre... «No, Ibarra», interrumpió Refugio, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Esa es exactamente la trampa en la que caí durante 20 años. Separar los negocios de la vida, como si pudiera compartimentar mi existencia en cajas independientes sin que una afectara a la otra. Pero no es así. Cada vez que elegí un negocio sobre mi familia,
Esa elección tuvo consecuencias reales, permanentes, en la vida de las personas que más debería haber protegido. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea y Refugio pudo casi escuchar a su abogado procesando la magnitud de lo que ella estaba a punto de decidir. Refugio, sé que no me corresponde opinar sobre tu vida personal, pero como tu abogado, y como alguien que te conoce desde hace 15 años, tengo que decirte que renunciar a esta fusión tendría consecuencias serias para la empresa. Los accionistas van a cuestionar la decisión. Lo sé, Ibarra, y estoy dispuesta a enfrentar esas consecuencias. ¿Estás segura, Refugio? Esta es literalmente la adquisición más grande de tu carrera, 800 millones de dólares en activos, 120 hoteles. Refugio miró hacia el jardín oscuro, pensando en Tomás, pidiéndole que le leyera su cuento antes de dormir, en Rodrigo, explicándole pacientemente las estrategias del ajedrez, en Emilia, enseñándole a hacer trenzas bajo el árbol de jacaranda, en las cartas devastadoras del cuaderno azul que hablaban de una infancia entera vivida sin su presencia. Estoy más segura de esto de lo que he estado de cualquier decisión de negocios en toda mi carrera, Ibarra. Quiero que organices una videollamada con la junta directiva de Whitfield mañana temprano. Les voy a explicar personalmente que no puedo viajar en este momento, y les voy a ofrecer negociar los términos con presencia física en un plazo posterior, si todavía tienen interés. Si deciden que mi ausencia mañana cancela definitivamente el trato, entonces así será. Prefiero perder 800 millones de dólares que seguir perdiendo el tiempo que me queda con mis nietos. Refugio. Esto es un cambio radical en tu forma de operar. Lo es, Ibarra, y es exactamente el cambio que necesitaba hacer hace 20 años. Colgó el teléfono y se quedó sentada junto a la ventana varios minutos más, sintiendo una mezcla extraña de miedo genuino ante las consecuencias financieras de su decisión, y al mismo tiempo una claridad y paz que no había experimentado en décadas. Finalmente, exhausta emocionalmente, logró conciliar el sueño poco antes del amanecer, con la certeza tranquila de que, sin importar lo que sucediera con la fusión de Whitfield al día siguiente, había tomado la primera decisión verdaderamente valiente de toda su vida como madre y como abuela. Elegir quedarse a las 7 de la mañana, Refugio, ya estaba vestida con uno de sus trajes ejecutivos más formales, sentada frente a la computadora en el despacho de la casa, esperando que Ibarra confirmara la conexión con la junta directiva de Whitfield en Nueva York. Las manos le temblaban ligeramente, no por nerviosismo ante la negociación en sí, sino por la certeza de que estaba a punto de tomar una decisión que probablemente cambiaría para siempre la trayectoria de la empresa que había construido con tanto esfuerzo durante décadas. Doña Refugio, la conexión está lista, anunció Ibarra, apareciendo brevemente en la pantalla antes de ceder el espacio a los rostros serios de los 5 miembros de la junta directiva de Whitfield. «Buenos días, señores», comenzó Refugio con una voz firme que ocultaba cuidadosamente el torbellino emocional que sentía por dentro. «Agradezco profundamente su tiempo y su paciencia durante estos meses de negociación. Quiero ser completamente honesta con ustedes. La propuesta que tienen sobre la mesa es, sin duda, la mejor oportunidad de negocios que se me ha presentado en toda mi carrera empresarial». Los miembros de la Junta intercambiaron miradas expectantes, anticipando lo que suponían sería una confirmación formal del acuerdo. Sin embargo, continuó Refugio, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, no puedo viajar a Nueva York hoy, ni mañana, ni en los próximos días. Estoy atravesando un momento fundamental en mi vida familiar que requiere mi presencia completa aquí, en México, junto a mis nietos y mi hijo.
Entiendo perfectamente que esto pueda representar la cancelación definitiva del acuerdo y estoy dispuesta a aceptar esa consecuencia si es necesario. El silencio que siguió fue tenso, cargado de la incredulidad evidente de hombres y mujeres acostumbrados a que el dinero y el poder siempre dictaran las prioridades por encima de cualquier consideración personal. «Señora Elizondo», dijo finalmente uno de los directores, un hombre mayor de acento británico marcado, «entendemos que pueda haber circunstancias personales complejas, pero esta fusión representa meses de trabajo conjunto. ¿Está usted completamente segura de que no existe ninguna alternativa, ninguna forma de resolver esta situación familiar de manera que pueda cumplir con el compromiso adquirido?» Refugio respiró profundamente antes de responder, consciente de que sus palabras siguientes definirían completamente el resultado de la llamada. «La única alternativa que puedo ofrecerles es esta. Si ustedes tienen la flexibilidad de posponer la firma presencial por unas semanas, mientras yo reorganizo mi presencia aquí en casa de manera sostenible, con mucho gusto viajaré entonces a completar el proceso. Si esa flexibilidad no es posible para su consorcio, entonces, con profundo respeto hacia el trabajo que hemos construido juntos estos meses, debo declinar continuar con la adquisición en los términos actuales». Los directores se miraron entre sí, murmurando brevemente en voz baja, hasta que finalmente la mujer que presidía la junta, una ejecutiva de expresión severa, pero ojos sorprendentemente comprensivos, tomó la palabra. «Señora Elizondo, en 30 años de carrera en el sector hotelero, jamás había escuchado a un ejecutivo de su nivel priorizar abiertamente asuntos familiares por encima de una transacción de esta magnitud. Francamente, encuentro esto refrescante, aunque comprendo que representa un riesgo considerable para usted. Permítame consultarlo con mis colegas y le daremos una respuesta definitiva en las próximas horas». La llamada terminó ahí, dejando a Refugio en un estado de incertidumbre total, sin saber si su decisión resultaría en la pérdida definitiva de la adquisición más grande de su carrera, o si, contra todo pronóstico, Whitfield estaría dispuesto a esperar. Salió del despacho con las piernas temblorosas y encontró a Mauricio esperándola en el pasillo, con una expresión que mezclaba preocupación y una esperanza cautelosa. «¿Cómo te fue, mamá?» «No lo sé todavía, hijo. Les dije que no podía viajar hoy. Les dije que mi familia era mi prioridad en este momento». Mauricio se quedó completamente inmóvil, procesando la magnitud de lo que su madre acababa de confesarle, y por primera vez desde la llegada sorpresiva de Refugio semanas atrás, sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas de emoción. «Mamá, ¿de verdad hiciste eso? ¿De verdad rechazaste la fusión de Whitfield por nosotros?» «No la rechacé completamente, hijo. Les ofrecí una alternativa. Pero sí, estuve dispuesta a perderla por completo si era necesario. Porque me di cuenta, finalmente, de que ningún negocio, por más grande que sea, vale más que el tiempo que puedo pasar contigo, con Daniela, con mis nietos». Mauricio abrazó a su madre con una fuerza y una emoción que Refugio no había sentido de su hijo en años, quizás décadas. Un abrazo que llevaba implícito todo el perdón, toda la esperanza renovada, toda la posibilidad de reconstruir algo genuinamente hermoso entre ambos. Esa tarde, mientras Refugio ayudaba a Rodrigo con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, su teléfono vibró nuevamente. Era Ibarra, con la respuesta definitiva de Whitfield. «Refugio, no vas a creer esto», dijo su abogado con un tono de incredulidad genuina. La junta directiva aceptó posponer la firma presencial 6 semanas. Dijeron, textualmente, que una ejecutiva capaz de priorizar así a su familia, incluso ante una pérdida financiera considerable,
es exactamente el tipo de liderazgo con valores sólidos que quieren como socios a largo plazo. Refugio sintió que las lágrimas volvían a rodar por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de un alivio profundo, mezclado con una sensación de validación que jamás había esperado recibir, que elegir a su familia por encima del negocio no solo había sido lo correcto desde un punto de vista humano, sino que, sorprendentemente, también había fortalecido su reputación profesional de una manera que jamás hubiera anticipado. Colgó el teléfono y miró a Rodrigo, que la observaba expectante desde el otro lado de la mesa, con su cuaderno de matemáticas abierto entre ambos. ¿Todo bien, abuela? Todo perfecto, amigo, respondió Refugio, con una sonrisa genuina que iluminaba completamente su rostro cansado pero en paz. Ahora, ¿en qué íbamos con estas fracciones? Esa noche, durante la cena familiar, Refugio compartió la noticia completa con todos, y por primera vez desde su llegada sorpresiva semanas atrás, la mesa se llenó de una alegría genuina, compartida, sin las tensiones ni las cortesías forzadas de los primeros días. Emilia, sentada junto a su abuela, la miró con una expresión que finalmente reflejaba algo parecido a la confianza plena. Abuela, ¿esto significa que de verdad te vas a quedar? No solo esta vez, sino de manera permanente. Sí, mija, respondió Refugio, tomando la mano de su nieta entre las suyas. Esto significa que, de ahora en adelante, mi presencia en tu vida ya no va a depender de si tengo tiempo libre entre negociaciones. Va a ser al revés. Mis negociaciones van a tener que acomodarse alrededor del tiempo que quiero pasar contigo, con tus hermanos, con toda esta familia que casi pierdo por perseguir un imperio que nunca me dio la felicidad que ustedes me están dando ahora. Marisol, que servía la cena esa noche como cada día, se detuvo un momento junto a la mesa, observando la escena con una sonrisa genuina que reflejaba el orgullo silencioso de quien ha sido testigo cercano de una transformación profunda. «Doña Refugio», dijo, colocando el último plato sobre la mesa. «Si me permite decirlo, esta es la primera cena en 12 años que veo a esta familia reunida sin ninguna sombra de ausencia flotando sobre la mesa». «Gracias a ti, Marisol», respondió Refugio, «por haber sostenido esta familia durante todos los años en que yo no supe hacerlo. Ahora es mi turno de aprender a sostenerla también, junto a ti, no en lugar de ti». Tomás, que apenas entendía la magnitud completa de la conversación, pero percibía la calidez general del momento, levantó la vista de su plato de espagueti y preguntó, con la simplicidad encantadora de sus 6 años, «Abuela, ¿mañana también me vas a leer mi cuento?» «Todos los días, mijo», respondió Refugio con lágrimas de felicidad rodando por su rostro. «Todos los días, de ahora en adelante». La cena continuó entre risas genuinas, anécdotas compartidas y una calidez familiar que, apenas 2 semanas atrás, hubiera parecido completamente imposible de imaginar. Refugio observó a cada uno de los presentes en aquella mesa, su hijo, su nuera, sus 3 nietos, y Marisol, que ya empezaba a sentir como parte integral de aquella familia reconstruida, y comprendió, con una claridad absoluta, que aquel momento sencillo, sin lujos, sin negociaciones millonarias de por medio, era el verdadero tesoro que había estado buscando, sin saberlo, durante 20 años de éxito empresarial vacío de verdadero significado. Reconstruyendo el vínculo. Las semanas siguientes transformaron por completo el ritmo de la casa Elizondo.
Refugio, que durante 20 años había organizado su vida alrededor de usos, horarios internacionales y agendas corporativas apretadas, ahora estructuraba sus días alrededor de horarios escolares, prácticas de fútbol de Rodrigo, clases de piano que Emilia había retomado con renovado entusiasmo, y el ritual sagrado del cuento nocturno de Tomás. Cada mañana, Refugio se levantaba antes que los niños para prepararles el desayuno, con la ayuda cada vez menos necesaria de Marisol, que observaba con satisfacción silenciosa cómo la anciana iba perfeccionando sus habilidades culinarias básicas. Los hot cakes quemados de las primeras semanas dieron paso a desayunos cada vez mejor logrados, aunque Refugio insistía en que el sabor nunca sería tan bueno como el que Marisol preparaba con años de práctica. «Doña Refugio, ya casi me deja sin trabajo en la cocina», bromeaba Marisol una mañana, observando cómo Refugio servía huevos revueltos perfectamente sazonados. «Nunca podrías quedarte sin trabajo aquí, Marisol», respondió Refugio con una sonrisa cálida. «Además, ya hablamos de esto. Quiero que dejes de pensar en ti misma únicamente como empleada de esta casa. Eres parte de esta familia y así vas a ser tratada de ahora en adelante». Efectivamente, los trámites para traer a Alondra a la ciudad avanzaban con rapidez. Refugio había utilizado sus contactos personales para conseguir una beca completa en una de las mejores escuelas privadas de la zona y había ayudado a Marisol a encontrar un pequeño pero cómodo departamento a solo 10 minutos de la mansión Elizondo, lo suficientemente cerca para que Marisol pudiera seguir trabajando sin descuidar su tiempo con su hija. El día que Alondra finalmente llegó a la ciudad, toda la familia Elizondo, incluyendo a Refugio, acompañó a Marisol a recibirla en la terminal de autobuses. La adolescente, de apenas 14 años, bajó del autobús con una mezcla de emoción y nerviosismo evidente en su rostro, buscando entre la multitud hasta encontrar a su madre, corriendo hacia ella con un abrazo desesperado que hizo llorar a todos los presentes, incluida Refugio. «Mamá, no puedo creer que finalmente voy a vivir contigo», dijo Alondra entre lágrimas, aferrándose a Marisol como si temiera que aquel reencuentro fuera solo un sueño del cual pudiera despertar en cualquier momento. Esa noche, en una pequeña celebración organizada en el jardín de la mansión Elizondo, con globos de colores y un pastel preparado por Emilia y Rodrigo bajo la supervisión atenta de Refugio, la familia entera celebró no solo la llegada de Alondra, sino también la transformación profunda que había ocurrido en cada uno de ellos durante aquellas semanas intensas. «Quiero proponer un brindis», dijo Refugio, levantando su copa de agua de horchata, ya que había decidido, junto con toda la familia, celebrar sin alcohol por respeto a la presencia de los niños. «Hace apenas unas semanas llegué a esta casa sin avisar, esperando encontrar la misma familia que había dejado atrás años antes. En cambio, encontré una verdad devastadora. Había perdido 20 años de la infancia de mis nietos, 20 años que jamás podré recuperar completamente. Pero también encontré, en esa verdad dolorosa, la oportunidad de reconstruir algo nuevo, algo genuino, algo que espero que dure el resto de nuestras vidas». Todos brindaron en silencio emocionado, y Refugio continuó, dirigiendo su mirada hacia Marisol y Alondra. «Y quiero brindar también por Marisol, quien durante 12 años fue la verdadera columna vertebral de esta familia, criando a mis nietos con un amor que yo debía haber dado y no di. Y por Alondra, que finalmente está aquí, donde siempre debió estar, junto a su madre». Marisol, con lágrimas rodando libremente por su rostro, levantó su copa también, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar la gratitud profunda que sentía. Con el paso de las semanas, la relación entre Refugio y sus nietos se profundizó de maneras que ella jamás hubiera imaginado posibles apenas un mes atrás.
Rodrigo, que inicialmente mantenía una distancia cautelosa, comenzó a buscar activamente la compañía de su abuela, pidiéndole consejos sobre problemas escolares, compartiendo con ella sus sueños de convertirse algún día en ingeniero, escuchando con genuino interés las historias que Refugio comenzaba a compartir sobre su propia infancia humilde, antes de que el éxito empresarial transformara completamente su vida. «Abuela, ¿es cierto que tú también fuiste pobre alguna vez?», preguntó Rodrigo una tarde mientras jugaban ajedrez en el jardín. «Muy pobre, mijo», confirmó Refugio, sorprendida gratamente de que su nieto mostrara interés genuino en su historia personal. «Mi madre lavaba ropa ajena para poder alimentarnos a mis 5 hermanos y a mí. Yo empecé a trabajar desde los 14 años, vendiendo dulces en la calle para poder ayudar económicamente en casa». «¿Y cómo llegaste a construir todo esto?», preguntó el niño, señalando con un gesto amplio hacia la mansión detrás de ellos. «Con mucho trabajo, mucho sacrificio y quizás, ahora que lo pienso con más claridad, con demasiada obsesión por asegurarme de que ustedes nunca pasaran las carencias que yo pasé de niña. Pero en ese proceso cometí el error de darles todo materialmente, mientras les quitaba lo más importante, mi presencia constante en sus vidas». Rodrigo escuchó atentamente, procesando aquella confesión con una madurez sorprendente para sus 12 años, y finalmente respondió algo que conmovió profundamente a Refugio. «Abuela, creo que entiendo por qué lo hiciste. Y creo que ahora que estás aquí de verdad, eso es lo que más importa. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos disfrutar lo que viene». Con Tomás, la conexión se había vuelto tan natural que resultaba difícil imaginar que, apenas semanas atrás, el niño ni siquiera reconocía el rostro de su abuela. Cada noche, sin excepción, Refugio se sentaba junto a su cama para leerle un cuento, y poco a poco, el pequeño había comenzado a pedir específicamente que fuera ella quien lo hiciera, en lugar de sus padres o de Marisol. «Abuela, ¿me quieres?», preguntó Tomás una noche, con la directness inocente característica de los niños pequeños, justo antes de quedarse dormido. Refugio sintió que el corazón se le estrujaba ante aquella pregunta tan simple y tan profunda a la vez. «Te quiero muchísimo, mijo, más de lo que las palabras pueden explicar. Entonces, ¿por qué no viniste antes?», preguntó el niño, con la curiosidad genuina de quien todavía no comprende completamente las complejidades del mundo adulto. Refugio guardó silencio un momento, buscando las palabras adecuadas para explicarle a un niño de 6 años algo que ella misma apenas comenzaba a comprender completamente, porque estaba muy ocupada trabajando, mijo, y no me daba cuenta de que lo más importante ya lo tenía aquí, en esta casa, esperándome. Pero ya lo entendí y ya no me voy a ir, te lo prometo». Tomás, satisfecho con aquella respuesta simple pero honesta, cerró los ojos y se quedó dormido con una sonrisa tranquila en el rostro, mientras Refugio permanecía sentada junto a su cama largos minutos más, observando a su nieto dormir, agradecida profundamente por la segunda oportunidad que la vida, inesperadamente, le había concedido. Al salir del cuarto de Tomás esa noche, Refugio encontró a Mauricio esperándola en el pasillo, con una expresión pensativa que ella ya había aprendido a reconocer como preludio de una conversación importante. «Mamá, quería decirte algo», empezó su hijo con una vulnerabilidad poco habitual en él. «Estos últimos meses, viéndote con los niños, con Marisol, con toda la familia, me has hecho recordar por qué te admiraba tanto cuando yo era pequeño, antes de que el trabajo se convirtiera en lo único que definía nuestra relación». «¿Me admirabas, Mauricio?», preguntó Refugio, sorprendida por la revelación. «Muchísimo, mamá. Recuerdo que cuando era niño,
Antes de que la empresa creciera tanto, tú misma me llevabas a la escuela cada mañana, me ayudabas con la tarea, me contabas historias sobre tu infancia humilde. Ese recuerdo se fue desdibujando con los años, reemplazado por reuniones canceladas y promesas incumplidas. Pero nunca desapareció del todo. Y ahora, viéndote reconstruir esto con mis propios hijos, siento que finalmente recupero también algo de esa madre que casi había olvidado que existía. Refugio abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo que aquellas palabras representaban quizás la validación más profunda de todo el proceso de transformación que había emprendido semanas atrás. Gracias, hijo, por darme la oportunidad de reconstruir esto contigo también, no solo con tus hijos. Sé que el daño que causé con mi ausencia también te afectó profundamente a ti, y quiero que sepas que estoy dispuesta a seguir sanando esa herida el tiempo que sea necesario. Ya la estás sanando, mamá, respondió Mauricio con una sonrisa genuina. Cada día que pasa, la estás sanando un poco más, el almuerzo que sí cuenta. Un año exacto después de aquella tarde en que Refugio Elizondo había cruzado sin avisar la reja de hierro forjado de su propia casa, encontrándose con la devastadora verdad de 20 años de ausencia, la misma mansión en las colinas de San Ángel se preparaba para recibir un almuerzo muy distinto, uno completamente planeado, esperado con ilusión genuina por cada miembro de la familia, y celebrado con la certeza de que aquel encuentro no sería una excepción extraordinaria, sino la continuación natural de un año entero de presencia constante y comprometida. El jardín estaba decorado con las mismas bugambilias moradas que Refugio recordaba de su infancia en aquella casa, ahora acompañadas de un arreglo especial de flores frescas que Emilia, con 16 años recién cumplidos, había ayudado a diseñar personalmente, demostrando un talento artístico que Refugio había descubierto y fomentado durante aquel año de reconexión profunda. La mesa larga de madera tallada, la misma donde un año atrás Refugio había presenciado, como una extraña invitada en su propia casa, la escena devastadora de una familia rezando antes de comer sin siquiera notar su llegada, ahora estaba puesta con un cuidado especial. Platos que Emilia y Marisol habían elegido juntas, servilletas dobladas con esmero por Rodrigo, quien había desarrollado un interés inesperado por la organización de eventos familiares, y en el centro un jarrón con las flores favoritas de Refugio, un detalle que Tomás, ahora de 7 años, había insistido en incluir personalmente. «Abuela, ¿te gustan las flores que elegí?», preguntó el niño, tirando suavemente de la manga del vestido de Refugio, mientras ella supervisaba los últimos detalles antes de que llegaran los invitados. «Me encantan, mijo. Son perfectas». Aquel almuerzo, sin embargo, no sería una celebración familiar íntima como las que se habían vuelto habituales durante el último año. Refugio había decidido invitar también a los miembros de su junta directiva, a algunos socios comerciales cercanos, e incluso a la ejecutiva británica de Whitfield, que meses atrás había mostrado tanta comprensión ante su decisión de priorizar a su familia sobre la fusión hotelera. Quería que todos fueran testigos de algo que consideraba fundamental compartir: la transformación completa de su filosofía de vida y de negocios. Cuando los invitados finalmente llegaron y se sentaron alrededor de la mesa extendida especialmente para la ocasión, Refugio se puso de pie con una copa de agua de horchata en la mano y pidió un momento de atención antes de comenzar el almuerzo. Hace exactamente un año, llegué a esta casa un martes cualquiera, sin avisar, esperando sorprender a mi familia con una visita inesperada. Comenzó con la voz firme aunque cargada de emoción evidente. Lo que encontré, en cambio, fue una verdad que cambió completamente el rumbo de mi vida. Descubrí que mi nieto más pequeño
No reconocía mi rostro. Descubrí que había perdido 20 años de la infancia de mis nietos, persiguiendo un imperio hotelero que, aunque exitoso financieramente, me había costado lo más valioso que jamás podré recuperar: el tiempo compartido con las personas que más amo. La mesa entera guardaba silencio, incluidos los invitados de negocios, cautivados por la honestidad cruda de aquella confesión pública, tan inusual en el mundo empresarial, acostumbrado a discursos triunfalistas y logros presumidos. Descubrí también algo igualmente importante, continuó Refugio, dirigiendo su mirada hacia Marisol, quien se encontraba sentada a la mesa, no sirviendo como en años anteriores, sino como invitada de honor junto a su hija Alondra. Descubrí que Marisol, la mujer que trabajaba en mi casa, había sido durante 12 años la verdadera madre presente que mis nietos necesitaban, mientras yo estaba ausente persiguiendo reuniones y negociaciones en el otro lado del mundo. Y descubrí, comprendiendo su propia historia, que ella había pagado un precio similar al mío: la ausencia de su propia hija, sacrificada por la necesidad económica de sostener a su familia. Marisol, con lágrimas de emoción rodando por su rostro, tomó la mano de Alondra, quien a sus 15 años ya se había adaptado completamente a su nueva vida en la ciudad, sobresaliendo académicamente en su nueva escuela y desarrollando una amistad cercana con Emilia, que había enriquecido profundamente la vida de ambas adolescentes. Este último año aprendí la lección más importante de toda mi carrera empresarial, continuó Refugio, dirigiéndose ahora hacia los miembros de su junta directiva y sus socios de Whitfield: que ningún imperio, por más grande que sea, vale la pena si se construye sobre la ausencia de las personas que amamos. Aprendí que el verdadero éxito no se mide en hoteles construidos ni en fusiones millonarias cerradas, sino en los almuerzos compartidos, en los cuentos leídos antes de dormir, en las trenzas hechas con torpeza pero con amor genuino, en el tiempo simple y constante dedicado a quienes más importan. Emilia, ahora con 16 años y una madurez emocional forjada por años de decepciones, pero también por un año entero de reconexión genuina con su abuela, se puso de pie también, sorprendiendo a todos con un gesto espontáneo. «Abuela, ¿puedo decir algo?», preguntó, y ante el asentimiento cálido de Refugio continuó. «Hace un año, escribí en mi diario que ya había dejado de esperar que mi abuela cambiara algún día. Hoy quiero decir públicamente que estaba completamente equivocada. Mi abuela no solo cambió, sino que se convirtió en la persona que siempre necesitamos que fuera, no solo para nosotros, sus nietos, sino también para Marisol y para Alondra, demostrando que nunca es tarde para reparar el daño causado, mientras exista la voluntad genuina de hacerlo». Refugio, incapaz de contener las lágrimas ante las palabras de su nieta, la abrazó fuertemente frente a todos los presentes, en un gesto que resumía perfectamente todo el camino recorrido durante aquel año transformador. Rodrigo, ahora de 13 años, se acercó también con una sonrisa cómplice hacia su abuela. «Abuela, ¿sabías que gané el torneo de ajedrez de mi escuela la semana pasada? Y todo gracias a las estrategias que me enseñaste durante nuestras tardes de práctica». «Estoy tan orgullosa de ti, mijo», respondió Refugio, secándose las lágrimas para poder ver claramente el rostro sonriente de su nieto. «Y estoy orgullosa de haber estado presente para verte crecer, para ver cada uno de tus logros en tiempo real, no a través de fotografías enviadas por correo electrónico». Tomás, el más pequeño, ahora de 7 años, corrió hacia su abuela y se subió a su regazo con la naturalidad absoluta de un niño que había crecido sabiendo, sin ninguna duda, que su abuela lo amaba profundamente y estaba genuinamente presente en su vida cotidiana.
Abuela, ¿me vas a leer mi cuento esta noche también? Todas las noches, mijo, respondió Refugio, besando la frente de su nieto. Todas las noches para siempre. Mientras el almuerzo continuaba entre risas compartidas, anécdotas familiares y la calidez genuina de una familia completamente reconstruida, la ejecutiva de Whitfield se acercó discretamente a Refugio con una expresión de admiración sincera. Señora Elizondo, después de escuchar todo esto, entiendo perfectamente por qué decidimos esperar aquellas 6 semanas adicionales para completar nuestra fusión. Nunca había visto a una líder empresarial priorizar así, con tanta convicción, valores tan fundamentales por encima del éxito financiero inmediato. Y nunca me había sentido tan exitosa en toda mi carrera. A pesar de que en términos puramente financieros, quizás perdí oportunidades importantes durante este último año, respondió Refugio con una sonrisa serena. Pero gané algo que ningún balance financiero puede medir. Recuperé a mi familia y con ella recuperé también el verdadero sentido de todo lo que había construido. Al final de la tarde, cuando los invitados de negocios finalmente se retiraron y solo quedó la familia reunida en el jardín, disfrutando de los últimos rayos de sol antes del atardecer, Marisol se acercó a Refugio con una expresión de profunda gratitud. Doña Refugio, gracias por incluirnos a Alondra y a mí en este día tan especial, como familia, no como empleadas. Marisol, ya hemos hablado de esto muchas veces durante este año, respondió Refugio, abrazando a la mujer que se había convertido en una de sus amigas más cercanas. Ustedes son familia, punto final. Y espero que esta celebración de hoy sea solo la primera de muchas más, año tras año, celebrando no un momento excepcional, sino la vida cotidiana compartida que finalmente estamos construyendo todos juntos. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas de San Ángel, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que se reflejaban suavemente sobre el jardín donde toda la familia Elizondo, ampliada ahora para incluir a Marisol y Alondra, compartía risas y recuerdos. Refugio comprendió, con una claridad absoluta, la lección más profunda de todo aquel año transformador, que el verdadero imperio, el único que realmente vale la pena construir y proteger durante toda una vida, no se mide en propiedades, en fusiones millonarias, ni en cuentas bancarias abultadas, sino en los almuerzos que decidimos no perdernos, en las infancias que decidimos acompañar presencialmente, y en el amor genuino y constante que, una vez perdido por descuido o ambición, siempre vale la pena luchar por recuperar, sin importar cuánto tiempo haya pasado ni cuán tarde parezca haber llegado esa segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo esta historia en este momento? ¿Hay algún almuerzo, alguna llamada, algún momento simple que estás postergando hoy, convencido de que mañana habrá tiempo de sobra para recuperarlo? Porque la verdad más dolorosa y más liberadora de esta historia es esta: el tiempo perdido con quienes amamos jamás regresa completamente. Pero el tiempo que decidimos dedicar hoy mismo, sin más excusas ni postergaciones, puede transformar por completo el resto de nuestras vidas y las de quienes más amamos.